amor es el punto focal en donde se crea la vida. Y no solamente la vida, es como se crea una estructura social, es como se crea un universo a través del amor. Es la energía madre que nos hace ser, estar y mantenernos en donde estamos y saber hacia dónde nosotros vamos. Si nosotros enfocamos nuestra energía hacia el amor, vamos a poder superar cualquier circunstancia que se nos ponga enfrente, sea buena o sea mala. Vamos a poder ir más allá de nosotros mismos y vamos a poder lograr cosas que nosotros ni siquiera pensamos que podemos lograr alcanzar en algún momento de nuestras vidas. Así es que mi consejo del día de hoy es ámate. Vamos con Aries. Mira, mi querido Aries, hay que soltar el control de lo que estamos haciendo. Hay que dejar que las cosas fluyan, que la energía suceda. Si nosotros estamos enfrascados en lo que está sucediendo con el otro, en lo que otra persona está haciendo, no nos vamos a poder enfocar en lo que estamos haciendo nosotros mismos y vamos a estar constantemente enfadados o enojados porque las personas no nos van a obedecer. Así es que enfócate en ti, suelta el control de los demás, disfruta tu vida y sé feliz. Vamos con Tauro. Bueno, Tauro, mira, no todo es tan perfecto como tú lo esperas. Hay situaciones que pueden en un momento dado llegar a causarte alguna clase de problema o situación personal. Tente un poquito de paciencia. Si estás un poquito triste, decepcionado, las cosas no han fluido como tú lo esperas, relájate, todo va a pasar bien. A futuro, Géminis. Bueno, los geminianos van con todo este día, la pasión en su trabajo, van a tener intensidad en todo lo que hagan, van a tener ganas de hacer más cosas y además, bueno, pues van a disfrutar con su pareja de manera perfecta. Y si no tienen pareja, no te me angusties, mi querido Géminis, créeme que si tú te das un momento positivo para ti, también lo vas a disfrutar. Cáncer. Mira, Cáncer, hoy es buen momento para que tú ames, para que tú te des ese espacio, ese tiempo para que tú te permitas brindarle a otra persona, brindarte a ti mismo y brindarle a todos los que te rodean esta parte hermosa y maravillosa que es el amor. Así es que date esa libertad, mi querido Cáncer, y verás que las cosas van a fluir perfectas. Leo. Hay que cuidar las cuestiones relacionadas con la economía. Acuérdense, cuando el dinero sale, el amor también sale por la ventana. Así es que hay que poner mucha atención en ese tema, por favor, administrarnos bien para que todo fluya perfecto en nuestras relaciones. Virgo. Mira, Virgo, todos hemos pasado por momentos que no son tan positivos como nosotros quisiéramos. Hemos vivido experiencias muy hermosas, experiencias no tan hermosas. Hay que olvidar y aprender de lo que estamos viviendo. Si nosotros nos permitimos dejar atrás aquello que ya no nos está causando un problema e ir hacia adelante con todo lo que estamos haciendo, vamos a fluir perfecto. Libra. Vamos a darnos oportunidad de amar, mi querido Libra. Vamos a permitirnos abrazar a la persona que amamos. Vamos a encenderle una velita, vamos a hacerle algo lindo, vamos a regalar algo lindo, aunque no sea el día del amor, aunque no sea un día especial. Vamos a brindarle algo padre a nuestra pareja. Y si no tenemos pareja, vamos a dárnoslo a nosotros mismos. Escorpio. Hay que conocernos primero a nosotros para poder conocer a otras personas. Ya una vez que estemos bien con nosotros mismos, vamos a poder también estar bien con quienes nos rodean. Y antes de iniciar una relación, por favor, conócelo bien. Sagitario. Hoy, Sagitario, estás brillando, estás hermoso, estás disfrutando como si fueras un niño de tu vida y de todo lo que sucede en tu entorno. Y qué bueno, tocayo de signo, échale muchas ganas, disfruta este fin de semana, pásatelo bonito con tu familia, con tus amigos, con quien tú quieras, pero disfrútalo, Capricornio. Vamos, Capricornio, a amarnos primero a nosotros mismos y posteriormente podremos encontrar quien nos ame y podemos encontrar también a quien amar. Así es que ámate a ti mismo y verás que el universo se va a ir transformando de maneras perfectas. Acuario.
Si tú abres tu corazón, mi querido Acuario, las cosas van a fluir siempre de manera extraordinaria. Así es que vamos a abrir nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Vamos a vincularlas con la energía de nuestro corazón. Lo abrimos, confiamos en ello y entonces todo va a fluir de manera perfecta. Y terminamos con el signo de Piscis. Los que nacieron bajo el signo de Piscis, bueno, también que los sagitarianos están de juguetones, divertidos, haciendo bromas, haciendo ahí alguna travesura con sus amigos, con su familia. Así es que si tienen algún Piscis cercano, no se extrañen si les sale con alguna broma o con algo divertido, pero miren, la risa es el alimento del alma, así es que vamos a darle de comer a nuestra alma porque esta no engorda. Y como siempre les digo, amigos queridos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra sonrisa siempre se mantenga de oreja a oreja, en que siempre estemos dispuestos y expuestos a ser mejores personas para que todo fluya en nuestra vida y vayamos avanzando pasito a pasito. Y hablando de pasitos, creo que por ahí nos tiene Enrique preparado algo que tiene que ver con los zapatos y el negocio. Así es que vamos a ponerle mucha atención. Que tengan un fin de semana extraordinario.